Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, el compañero Calderón Eliseo, Ruiz Julián y Lara Kellis, quien les está hablando, les vamos a hablar un poco al respecto de lo que vienen siendo los cultivos transgénicos. Bueno, primeramente daremos como una pequeña introducción, daremos unos conceptos de lo que vienen siendo los cultivos transgénicos, se mencionarán algunas características, también algunas ventajas y desventajas de este tipo de cultivos. Mencionaremos algunos ejemplos generales y aplicaciones en los agroecosistemas. Bueno, las plantas que se cultivan hoy en día, digamos que son distintas de sus antepasados silvestres, ¿cierto? Ya que el hombre ha modificado y ha seleccionado sus propiedades a lo largo de más de 1000 años y aún lo sigue haciendo. Bueno, eso lo hace en función de sus necesidades, ¿ya? Entonces, la civilización moderna se basa más que todo en su agricultura, eh, en agroecosistemas. Entonces, estos ecosistemas están fuertemente alterados por las actividades humanas con el simple objetivo de la producción agrícola, o sea, en la que la biodiversidad se ha reducido para maximizar los rendimientos multiplicando lo que es la producción de alimentos para así poder satisfacer las necesidades humanas. Entonces, los cultivos transgénicos, o también conocidos como organismos modificados genéticamente, son organismos vivos cuya semilla ha sido modificada mediante lo que es la ingeniería genética. Esto simplemente se hace con el fin de tener más resistencia a enfermedades comunes y para que las plantas transgénicas sean, además de todo, capaces de tener producciones mucho más grandes y constantes que si se utilizara una semilla tradicional. Entonces, pasando un poco a lo que son las características de este tipo de cultivos, digamos que estas se caracterizan porque han sido manipulados genéticamente para proporcionarles características concretas. Entonces, dentro de estas características concretas vamos a encontrar lo que son la característica de cultivos resistentes a insectos. Bueno, esta característica más que todo se basa en que estos cultivos BT fueron genéticamente modificados para producir en sus tejidos la proteína CRI. Esta proteína lo que hace que cuando la larva intente alimentarse de alguna parte de la planta, ella muera inmediatamente. O sea, aquí tenemos un ejemplo de una larva dañando una mazorca de maíz y también de otra larva tratando de dañar una planta de algodón. Entonces, esta característica lo que nos va a evitar es que este tipo de cosas le pasen a nuestro cultivo. Bueno, otra, digamos que de este tipo de características que tienen este tipo de cultivos son cultivos tolerantes a los herbicidas, ¿ya? Entonces, esto más que todo se basa de que el crecimiento de las malezas lo que ya hacen es disminuir drásticamente el rendimiento y la calidad de los cultivos, ¿cierto? Entonces, muchos de estos herbicidas que se utilizan, ellos lo que hacen, o sea, que se utilizan para, o sea, muchos de estos herbicidas sirven para un determinado tipo de maleza, o sea, cada uno es específico para un tipo de maleza. Y esto lo que hacen es dejar residuos que permanecen en el suelo por muchos años. Entonces, esta característica lo que nos va a hacer a nosotros es que en nuestro cultivo se resuelvan este tipo de problemas, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de este tipo de cultivos tenemos los cultivos de soja, los cultivos de maíz, los cultivos de algodón, algunos cultivos de canela y de remolacha. Este tipo de cultivos, muchos vienen codificados, por decirlo así, con este tipo de características. Bueno, otra característica serían los cultivos resistentes a virus, ¿ya? O sea, la biotecnología, ella lo que hace es ofrecer alternativas que permiten insertar en las plantas genes que lo que vienen a hacer es codificar la proteína de la cubierta del virus. Entonces, esto lo que hace es que al ser transferidos mediante métodos, o sea, esto se transfiere a través de métodos de ingeniería genética a las plantas. Y ellas lo que van a hacer es expresar la proteína y confieren la resistencia. O sea, cuando el virus llega a atacarlo, este se va a activar y va a evitar que este nos ataque a la planta. O sea, un ejemplo de esto tenemos aquí la cucurbitata,
que más conocida también como uyama, y la papaya. Bueno, ya pasando a lo que vienen siendo los beneficios de este tipo de cultivos, vamos a encontrar cultivos resistentes a insectos, vamos a tener resistencias a herbicidas, vamos a también encontrar mejora de la productividad y la producción. También vamos a tener una mejora en lo que es la calidad nutritiva, vamos a tener controles de enfermedades virales, también vamos a tener como una tolerancia al estrés ambiental. Otro beneficio es que la producción de frutos van a ser más resistentes y vamos a tener como una fijación de nitrógeno. Pero además de eso también vamos a encontrar unas desventajas con estos tipos de cultivos. Y es que una de esas desventajas sería un incremento de sustancias tóxicas en el ambiente, pérdida de la biodiversidad, vamos a tener también una contaminación del suelo, vamos a tener resistencia de los insectos y herbicidas indeseados, vamos a tener también posibles intoxicaciones debido a alergias o intolerancias a los alimentos procesados. Y otra desventaja es que vamos a tener daños irreversibles e imprevisibles en plantas y también en algunos animales. Entonces, ya pasando a los ejemplos, bueno, aquí tenemos dos ejemplos, podrían ser, perdón, cultivos de maíz, y estos digamos que las características mejoradas son que son resistentes a insectos, tolerancias a herbicidas, tienen una eficiencia de etanol y una tolerancia a lo que es la sequía. Otros serían los cultivos de manzana, que la característica por decir mejorada de estos sería como la oxidación retardada. Perdón. Aquí, bueno, trayendo otros como dos ejemplos más, tendríamos la papaya, ¿sí? Digamos que la característica mejorada de estos cultivos serían resistencias a virus. Y de la remolacha sería la tolerancia a herbicidas. Y ya como finalizando con los ejemplos, tenemos estos otros dos ejemplos, que vienen siendo los cultivos de papa. Por decirlo, la característica aquí mejorada es la resistencia a los machucones, resistencias a tizón tardío, y digamos que también la baja producción de acrilamida. Y ya por último, como ejemplo, tenemos los cultivos de soja, que aquí las características mejoradas son que son tolerancias a herbicidas, resistentes a insectos, alto contenido de ácido oleico y lo que es el aumento del contenido del omega 3. Bueno, y ya como por último tenemos lo que vienen siendo las aplicaciones a lo que es el agroecosistema. Bueno, digamos que el uso de organismos genéticamente modificados favorecen a lo que viene siendo la disminución de la contaminación del suelo, ¿cierto? Bueno, no solo del suelo, sino también del aire y aguas por varios aspectos. Debido a que esos aspectos son menor uso de agroquímicos, vamos a tener también una reducción de la producción sobre ecosistemas naturales, vamos a tener una mejor productividad y producción en condiciones extremas. Además de eso, vamos a tener unas mejores prácticas de labranza, que esto lo que hace es que disminuye la erosión gracias a cultivos resistentes a herbicidas, ¿cierto? Y bueno, eso era todo lo que teníamos como por decirle al respecto de lo que son los cultivos transgénicos. Bueno, aquí está de donde se extrajo toda la información. Muchísimas gracias.